Hola, en este tutorial de Amigurumi Universe, como ya habíamos hecho a nuestro muñeco de Finn y ya le habíamos hecho incluso la espada, que la tiene aquí como podéis ver, y solo nos faltaba hacerle la mochila, que además como veis sirve para sujetarle la espada. Entonces en este tutorial os voy a enseñar cómo hacerle la mochila, que es muy fácil y rápido, y ya tendríamos a nuestro Finn perfectamente terminado con todos sus accesorios. Así que sin más, vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar van a ser las lanas de dos colores, de dos tonos en verde, como la mochila de Finn, que podéis buscar una foto para saber los tonos, pero más o menos es así, un tono verde hierba y uno más clarito. Después vamos a necesitar el relleno para hacerla mullidita, aunque también la podríais dejar abierta si queréis y hacerle un cierre para poder meterle cosas, pero bueno, yo la voy a hacer cerrada y con relleno. Luego vais a necesitar la aguja de ganchillo. Yo voy a utilizar una de 4,5 milímetros, que como veis es bastante gordita, y como esta lana no es tan gordita, lo que voy a hacer es utilizarla doble. Voy a poner dos así, para hacer como si fuera una lana más gruesa. Entonces, si tenéis una lana más gordita, usaríais un solo hilo, y si tenéis lana fina, usáis un hilo más grueso, porque la idea es acabar antes. Entonces, lo voy a hacer gordita. Y después una aguja para lana, para coser lana, y al propio Finn, que ya habréis hecho, para poder irle midiendo la mochila. Entonces, como he dicho, como esta aguja es de 4,5, en teoría necesitaríamos una lana que fuera más o menos del número 3, del grosor 3 más o menos, o sea, una lana gordita. Como esta lana es fina, debe ser del número 1, pues lo que hago es ponerla doble. Pero voy a hacer como si fuera un solo hilo. Entonces, si tenéis lana gorda y estáis usando solo un hilo, pues no os preocupéis, se hace de la misma manera. Entonces, voy a empezar con una cadeneta, que si queréis ver cómo se hace ese punto simple más detallado, podéis pinchar aquí, que tengo un tutorial básico del punto de cadeneta. Entonces, como siempre, con la mano no dominante sobre el dedo índice, nos ponemos la lana así, con el extremo cortito hacia arriba, lo sujetamos con el pulgar, metemos la aguja por debajo y hacia la izquierda, y vamos a darle una vuelta sobre nuestro dedo, una vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Ahora lo aflojamos un poquito, lo sujetamos ese punto con el pulgar, y en este hilo que nos queda por aquí vamos a pasar la aguja por debajo y hacia la derecha, y con el gancho vamos a arrastrarlo así hacia abajo para meterlo por este punto que tengo sujeto con el pulgar. Y ahora sin miedo suelto lo que tenía sujeto con el pulgar y tiro con la aguja. Y como veis se ha formado un nudo. Como he tirado así con la aguja mucho y se me ha aflojado un poquito, entonces lo que hago, este dedo pulgar siempre tiene que estar sujetando este extremo. Entonces lo que hago es tirar de este otro hilo un poquito para cerrar este punto sobre la aguja y que no se me quede muy abierto. Bueno, pues ahora que tengo el nudo del inicio, vamos a ir haciendo puntos de cadeneta, que es el punto el más básico. Entonces se hacen siempre igual, vamos a meter la aguja por debajo del hilo y hacia la derecha, y lo arrastramos hacia dentro del punto que tenemos, del circulito. Entonces volvemos y lo arrastro por aquí dentro. Entonces llevo 2 puntos. Y vamos a hacer 3, 4, vamos a hacer 5. Entonces hacemos una cadeneta de 5, y ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer vueltas, y vamos a hacer un óvalo. Entonces, la primera fila tengo que ir pinchando en el medio, en el centro de cada eslabón. Entonces agarro la labor así, de esta manera, voy a ir cosiendo siempre hacia la izquierda. Entonces pincho en el centro del eslabón, cojo hilo, lo arrastro por dentro de ese eslabón. Ahora me quedan 2 puntos aquí en la aguja, vuelvo a coger hilo, siempre por debajo y hacia la derecha,
y meto el hilo por dentro de esos dos. Y ahora repito, pincho en el siguiente eslabón, no en este, en el siguiente, cojo lana, la meto, es por aquí, pincho en el centro del eslabón, cojo lana, la saco por el eslabón, ahora tengo dos, cojo lana otra vez y la saco por esos dos. Y continúo, el siguiente es este, saco, vuelvo a coger y meto, y ahora el último, pues teníamos 4, con lo cual este es el cuarto y será el último, y acabamos así la primera fila. Entonces, como veis, hemos hecho una fila por encima, me va quedando más anchito. Ahora, como quiero un óvalo que se me vaya agrandando, voy a hacer un aumento en este extremo. Entonces, justo donde acabo de pinchar, en el eslabón que acabo de hacer un punto, voy a hacer otro, en el mismo. Entonces vuelvo a pinchar en el mismo, saco lana, cojo lana y la paso por esos dos. Entonces hemos hecho 2 puntos en el mismo eslabón, y eso es un aumento. Ahora giro la labor, porque siempre cosemos hacia la izquierda, entonces la tengo que ir girando. Y vamos a continuar. Voy a tirar un poquito del extremo para cerrar, para apretar un poquito el empiece. Entonces he girado la labor y ahora vamos a continuar hacia la izquierda. Pero ahora ya cambia, ya no tengo que pinchar en el medio del eslabón, ya tengo que pincharlos por abajo, atravesarlos así por debajo. Si giráis un poquito la labor se ve mejor. Entonces atraviesas con la aguja así por debajo, pero el punto se hace igual. Primero arrastras el hilo y luego vuelves a coger y lo metes por esos dos. Entonces primero metes la aguja y arrastras el hilo, y ahora vuelves a coger hilo y lo metes por estos dos. Ese era el segundo, vamos a hacer el tercero. Y el cuarto. Bien, y ahora en este cuarto, que es el extremo, vamos a hacer otro en el mismo. Entonces vuelvo a pinchar en el mismo, saco el hilo, vuelvo a coger y lo meto por estos dos para hacer otro aumento. Entonces en la primera vuelta veis que hemos hecho una vuelta entera y hemos hecho un aumento en este extremo y un aumento en este extremo. Y entonces ahora giramos la labor y vamos a empezar la segunda vuelta. Bien, vamos a comenzar la segunda vuelta. Y básicamente voy a hacer lo mismo, voy a continuar por esta fila igual, con puntos enanos, el punto más básico de todo. Entonces pincho los eslabones y voy haciendo puntos. Como veis, ahora cada vez se ve mejor cada punto, y como os he dicho antes, ahora tenéis que pincharlos así, atravesarlos por debajo, coger la lana, sacarla por ahí, coger la lana y meterla por estos dos. Entonces hacemos los 4 puntos, ese es el tercero y este es el cuarto, y ahora en el quinto, en este que como veis coincide en el extremo, vamos a hacerle un aumento. Entonces lo pinchamos así por debajo, hacemos un punto y ahora lo volvemos. Lo pinchamos así por debajo, hacemos un punto y ahora lo volvemos a pinchar y hacemos otro punto. Son 2 iguales en el mismo sitio. Ahora giro la labor y continúo. Entonces continúo pinchando en cada punto. Será el segundo, el tercero, cuarto, y en el que sería el quinto, que coincide en el extremo, como veis, vamos a hacer otro aumento para ir siempre haciéndolos simétricos. Entonces 1 y en el mismo sitio 2, eso es un aumento, y giro y he acabado la segunda vuelta, y como veis va aumentando
de tamaño. Pues vamos a hacer la tercera vuelta. Entonces continúo con puntos así, simples, puntos enanos. Continúo seguido por la fila y ahora cuando llego al extremo, ahora voy a hacer 2 aumentos. Entonces voy a coger en este 1 y 2 y en este 1 y 2. Voy girando y continúo. Los pincho así. Continúo. Continúo igual hasta el siguiente extremo. Y ahora voy a hacer en esos dos un aumento en cada uno. Entonces hago en este un aumento, entonces hago un punto y otro en el mismo. Y en el siguiente otro aumento. Un punto y otro punto en el mismo. Bien, y como veis siempre la voy girando y continúo. Y como veis pues vamos teniendo un óvalo que se va agrandando y a la vez curvando un poquito, y me va haciendo la forma. Esta sería la mochila empezando desde abajo. Entonces bueno, como veis, si medís por vuestro fin, más o menos para saber, yo creo que todavía está un pelín pequeña, entonces voy a hacer una vuelta más con aumento y luego ya haré vueltas simples sin aumento, porque ya tendría el tamaño adecuado, pero yo creo que una vuelta más con aumentos estaría bien para que no me quede demasiado pequeña. Entonces, como es la tercera vuelta, bueno, como he hecho 2 aumentos en la anterior, pues ahora voy a hacer 3 aumentos en cada extremo. Entonces vamos a continuar así, haciendo filas. Y me coincide más o menos estos 3, entonces voy a hacer un aumento en cada uno. O sea que hago 1 y 2 en el mismo, en el siguiente hago 1 y 2 en el mismo y en el siguiente hago 1 y 2. Y ahora continúo. Llego al extremo y vamos a hacer aumentos. En este ya voy a hacer 1, entonces simplemente repito el que acabo de hacer. Y hago en el siguiente 1 y 2. Y en este 1 y en el mismo 2. Bueno, y ahora ya he acabado. Ya no voy a hacer más aumentos porque ya tengo el tamaño que me interesa, entonces simplemente voy a seguir haciendo vueltas sin aumentos. Entonces pues nada, simplemente un punto en cada, un punto enano en cada uno, y voy a hacer más o menos, yo creo que 2 o 3 vueltas. Más o menos este color tiene que llegar hasta la mitad de la mochila. Vamos a seguir entonces con puntos seguidos, sin hacer aumentos, todo alrededor hasta que hagamos 3 vueltas más. Más o menos con 3 vueltas más ya tendrá tamaño suficiente, ya será más o menos la mitad de la mochila, la mitad de alto. Más o menos. También depende del tamaño de vuestro fin y del grosor de lana, entonces podéis medirlo,
Podéis usar la espalda de vuestro fin para medir más o menos cuántas filas necesitáis. Yo más o menos calculo para que llegue por aquí, que sería el centro de la mochila, pues eso, 3 vueltas más o menos. Y nada, continuáis todo alrededor sin hacer aumentos, simplemente puntos de esta manera. He terminado las 3 vueltas de color verde oscuro y como veis ya tenemos un tamañito adecuado, y ahora voy a continuar con el color verde claro para hacer la otra mitad de la mochila. Entonces, para cambiar de color, si tenéis así enhebrada la aguja, lo que vamos a hacer es vais a hacer la mitad del punto, entonces metéis la aguja y sacáis lana. Y ahora, antes de hacer la otra mitad del punto, paráis aquí, cogéis el otro color, os lo ponéis en la mano igual que siempre que empezamos, entonces sobre el dedo índice con el extremo corto por delante, lo ponéis así por detrás, y lo que hacéis es coger este hilo, cogéis el nuevo color y lo pasáis por dentro de estos dos. Y ahora volvéis a pincháis en el siguiente, cogéis el hilo del nuevo color, lo pasáis, ya tenéis aquí el nuevo color, cogéis el verde clarito y lo volvéis a pasar y hacéis otro punto. Y ahora ya vais trabajando siempre con el mismo color. Estamos haciendo lo mismo, el mismo tipo de puntos, pero trabajando con el nuevo hilo. Bien, antes de seguir lo que podéis hacer es sacar la aguja, dais la vuelta y como veis tenéis aquí el hilo del nuevo color y el hilo el viejo. Entonces lo que podéis hacer es hacer un par de nuditos, así esto queda por dentro, entonces no se va a ver. Hacéis un par de nudos y cortáis el color que ya no necesitáis. Cortamos este, lo apartamos, entonces ya nos queda rematado y ya podemos continuar con este color. Vale, entonces ahora tenemos este nuevo hilo y continuamos con este. Y vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora. Vamos a hacer vueltas de puntos simples, no vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer puntos enanos todo el rato. Punto simple, punto enano, como queráis llamarle, es el más básico, ¿vale? Que no tiene aumentos. Uno en cada uno y vamos siguiendo. Todo alrededor y vamos a hacer pues más o menos otras 3 vueltas simples con este color y luego empezaremos a disminuir. Cuando estéis acabando la primera vuelta con el nuevo color, veis que llegáis aquí a donde se termina el color anterior. Entonces vamos a acabar este par de puntitos, cogemos este que sería el último punto del color anterior y ahora simplemente tenéis que continuar, no hay que hacer nada nuevo, pero como veis ya no tenemos puntos del color anterior, el siguiente que podemos coger ya es con el nuevo color, pero no hay que hacer nada, ningún tipo de cambio ni nada, simplemente seguir hacia adelante. Lo que pasa es que ahora ya tenemos el nuevo color, entonces ya vamos a ir pinchando en el verde clarito, pero no hay que hacer ningún tipo de cambio. Y como veis, el cambio de color queda bastante camuflado, haciéndolo de esa manera no queda un cambio muy drástico, queda bastante camuflado. Entonces, pues eso, vamos a seguir, como digo, haciendo vueltas sin aumentos. Esa sería la primera vuelta. Ahora aquí, como se nota un poquito, pues sí que podemos contar las vueltas más fáciles. Ya sabemos que ahí empieza, entonces he hecho una y voy a hacer 2 más.
hacer 2 más con el mismo tipo de punto. He hecho, como he dicho, las 3 vueltas, pero como todavía es bastante estrechito el trozo de este color, como veis, pues voy a hacerle una vuelta más simple. Entonces en total serían 4 vueltas simples de color verde clarito. He hecho las 4 vueltas simples, ya veis que hemos llegado a la zona donde habíamos empezado, y ahora voy a empezar a hacer disminuciones para que me vaya haciendo aquí la misma disminución que aquí. Entonces aquí la he ido haciendo con aumentos, pero ahora tengo que hacer disminuciones para que me vaya cerrando la mochila. Entonces voy a hacer aquí la primera disminución, que básicamente es, en vez de pinchar este punto, os lo saltáis, pincháis el siguiente, sacáis lana y ahora simplemente este punto lo arrastráis con la aguja y lo metéis por el anterior. Entonces de esta manera tenéis una disminución que no os deja agujerito. Entonces yo siempre las hago de esta manera porque queda muy bien cerradito. Vamos a hacer, en esta primera vuelta, vamos a hacer unas 3 o 4 disminuciones, no muchas. Entonces vamos a hacer una disminución cada 6 puntos, por ejemplo. Entonces he hecho una, voy a contar 1, 2, vamos haciendo puntos normales, simples, 3, 4, 5 y 6, y voy a hacer otra disminución. Entonces os saltáis uno, pincháis en el siguiente, sacáis lana y arrastráis este mismo punto por dentro del anterior. Vale, las estoy haciendo cada 6 porque cada vuelta tiene 21 puntos, entonces más o menos, si quiero hacer 3, pues más o menos me sale hacer una disminución cada 6, más o menos, para que queden simétricos. Pero tampoco tiene que quedar perfecto. Como veis, yo no voy contando los puntos en cada vuelta y esas cosas, porque no tiene por qué ser así. Entonces, eso, más o menos, que para que queden simétricos, si queréis hacer 3, pues los hacéis cada 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y hago otra disminución. Entonces me salto este, pincho el siguiente, saco lana y la meto por aquí y ya está. Como veis, ya casi hemos llegado a donde inicia la vuelta. Hemos hecho 3 disminuciones simétricas, más o menos. Es mi manera de trabajar, es así. Como sabéis, mis diseños son originales, los voy haciendo más o menos sobre la marcha. Entonces, pero como veis, quedan bien. Entonces, pues como veis, tenemos más o menos, ¿veis? Tenemos la mitad de la mochila verde, hemos hecho la mitad del otro color y ahora estamos empezando a hacer la disminución para que me cierre aquí igual, redondita, igual que aquí, y me quede del mismo, el mismo tamaño de color en los dos lados. Entonces ahora, como todavía está bastante abierto, puedo cerrar una vuelta más antes de rellenarla. Siempre acordaos de rellenarla antes de cerrarla demasiado. Entonces vamos a hacer otra vez 3 disminuciones. Podéis contar los puntos para saber más o menos cuándo os quede simétricos, o por ejemplo voy a hacer 4, entonces si hacemos una aquí, una aquí, una aquí y una aquí. Entonces tampoco necesitaríais contar los puntos, más o menos hacéis una, ¿veis?, a cada lado. Entonces si hacemos una aquí, ¿vale?, nos saltamos este y hacemos una aquí. Una disminución. Y ahora queremos hacer otra aquí, entonces más o menos tenemos que haber 2 puntos y hacemos otra disminución. Me salto este y disminuyo aquí. Más o menos queríamos hacer una disminución aquí, en este extremo. Entonces otra vez son 2 puntos y una disminución.
Me salto este, cojo el siguiente, meto aquí y hago la disminución. Y ahora lo mismo, para hacer una disminución aquí, como veis, pues también me coincide hacer 2 puntos y la disminución. Y ya sería la cuarta disminución, ya no tengo que hacer más. Entonces 1, 2, vamos a hacer la disminución, saltamos este, cogemos el siguiente, metemos por aquí y como veis, voy a hacer un punto más para que me quede, punto simple me refiero. Bueno, como veis ya está bastante cerradito, ¿vale? Ya no queda mucho agujero, entonces voy a aprovechar y lo voy a rellenar antes de que se haga mucho más pequeño. Entonces cogemos un poco de relleno, vamos metiendo. No la voy a rellenar excesivamente porque tampoco quiero que me quede muy a lo bola, más bien quiero una mochila, entonces eso, quiero que esté mullidita, que parezca que tiene cosas dentro. Como os he dicho, la podríais dejar abierta y luego hacerle un broche o algo para poder meterle cositas o no, pero en principio yo la voy a hacer cerrada, entonces por eso la voy a rellenar, para que parezca, para que tenga formita y quede mejor. Es más o menos una cosa así, que quede con forma, pero tampoco muy redonda, para que luego en la espalda quede bonita. Cuando la pongamos en la espalda, que le quede una forma bonita, pero no muy a lo bola así, ¿no? Entonces, más bien así. Entonces yo creo que con este relleno es suficiente. Bien, entonces ahora vamos a continuar y simplemente nos queda cerrarla. Y entonces para cerrarla, como ya está prácticamente cerrada, lo que voy a hacer es un punto simple y una disminución. Os voy a disminuir una sí, una no. Entonces vamos a hacer un punto simple. Y ahora voy a hacer una disminución. Me salto este, cojo siguiente y hago una disminución. Ahora voy a hacer un punto simple. Ahora ya cuesta un poquito más, pero ya casi terminamos. Voy a hacer una disminución. Aquí. Y ahora, como ya está prácticamente cerrado, lo que podéis hacer es terminar de cerrarlo con una aguja de lana. Podéis hacer así un nudo. Podemos cortar uno de los dos, dejar aquí un trocito, tampoco muy largo. Podemos enhebrar este trocito y con una aguja de lana que nos permite enhebrar la lana así gordita, pues simplemente metemos este extremo por dentro para que quede escondido y simplemente con cuidadito, intentando que queden los puntos camufladitos así de un lado al otro, primero sin apretar mucho, así poquito a poco vamos cerrándolo de un lado al otro sin apretar mucho al principio, para que se camuflen bien y no se note demasiado. Vamos cerrando ese poquito que nos falta. Podríais acabarlo con puntos disminuidos, pero yo encuentro más fácil hacerlo así. Simplemente veis que unos cuantos puntitos se cierra perfectamente, es mucho más cómodo. Vais a hacer puntos, vais haciendo puntadas de un lado al otro, así, sin apretar mucho, no hace falta apretar, ya se va cerrando solo y como veis queda perfectamente camuflado y ya la mochila nos ha quedado cerrada. Tenemos el relleno
y ya está. Y más o menos le daríais la formita, pues eso, si os gusta más rollo redondita o un poco más así, más pegadita a la espalda, que es como la voy a dejar yo. Bien, pues ahora vamos a hacerle los tirantes y los detalles. Ahora lo que vamos a hacer, vais a elegir el lado que más os gusta para que sea el lado que se va a ver, el lado de fuera. Y vamos a hacerle el botón. Tiene un botón verde, lo tiene aquí en el centro, en la parte verde clarita. Entonces nada, cogéis un poco de hilo verde oscuro con la aguja de lana, pincháis así desde lejos y sacáis la aguja por el centro más o menos, que es donde va a estar el botón. Metéis la lana hasta que se meta, pero no mucho más para que no se os salga. Y ahora vamos a hacer así, vamos a hacer puntaditas pequeñitas de un lado al otro, ¿veis? Así. Como veis, para hacer un botoncito verde. Hacemos unas cuantas puntaditas. Vamos a hacerla así. Hasta que tenéis la forma de un botoncito. Así. Bueno, pues después la podéis meter desde dentro, la sacamos por aquí, por la zona de verde. Vamos a rematarla. Entonces, si la sacáis por aquí, la voy a llevar hasta abajo y aquí abajo le voy a hacer un nudito. Así. Un par de puntaditas. Es más que suficiente. Simplemente. Y lo cortáis. Cortáis así a ras y ya está. Entonces ya tenemos hecho el botoncito verde. Y ahora vamos a hacerle los tirantes. A los tirantes vamos a hacer simplemente una cadeneta que va a ser la mitad de verde clarito y la otra mitad verde oscuro. Entonces cogéis otra vez la lana doble o si es gruesa, pues simplemente un hilo. Cogéis la aguja, vamos a hacer el nudo que hemos hecho al inicio de todo. Entonces giráis la aguja así, sujetáis con el pulgar, cogéis lana, la metéis por aquí, tiráis, tenéis el nudo. Vale. Y ahora vamos a hacer cadeneta. Entonces vais a hacer una cadeneta con verde clarito. Vais a hacer así un trocito. Y lo que tenemos que hacer es medir con nuestro fin, para que la mochila le quede bien ajustadita. Entonces si le ponemos la mochila en la espalda y ponemos la cadeneta más o menos donde estaría enganchada el tirante. Y más o menos le tiene que pasar por los hombros y llegar más o menos hasta aquí o un poquito más, lo que sería la mitad, porque la otra mitad va a ir de verde oscuro. Entonces, como veis, con este largo es suficiente. En este caso yo he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 8 puntos de verde clarito. Vamos a hacer 8 puntos de verde oscuro. Entonces cogemos la lana, el otro tono de verde, ponemos así, por detrás. Y en vez de seguir con la clarita, continuamos con esta. Tiramos aquí, apretamos, se apriete bien. Vamos a continuar así y hacemos 8 puntos. 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Antes de seguir y antes de rematar el tirante, vamos a asegurarnos de que le sirve. Entonces, si lo ponemos así por el hombro hasta la espalda y vemos que podemos coser, tenemos que coserlo uno así por arriba, por aquí más o menos, y otro por aquí. Entonces, como veis, le sirve perfectamente, con lo cual podemos hacer eso, una cadeneta de 8
de verde clarito, 8 de verde oscuro. Entonces primero vamos a rematar aquí el trozo que hemos unido. Como siempre vamos a hacer un par de nuditos. Hacemos un par de nuditos y los recortamos bastante a ras, para que no se note demasiado, ¿vale? Y ahora esta parte también le hago un nudo. Entonces cojo el hilo así, lo paso, tiro y ya se me hace un nudo. Los extremos largos ya podéis enhebrar el propio extremo, si no cogéis otro hilo. Vamos a hacemos aquí, lo enganchamos al extremo del color correspondiente y vamos a coserlo en la mochila. Entonces lo cosemos más o menos por aquí, en una esquina, en el color correspondiente y más o menos en la zona superior y en las esquinas. Entonces el otro tirante lo coseremos por aquí, este tirante por aquí. Entonces, una vez que está enganchado, lo que hacemos es pinchamos con la aguja así, de esta manera, cogéis así un poquito de lana, ¿veis? Lo atravesáis de esta manera, tiráis y se os junta. Entonces ahora lo que hacéis es vais pinchando, pincháis en el tirante y luego en la mochila, de esta manera. Y ahora pincháis en el tirante, ¿veis? Y ahora en la mochila. Y otra vez. Un poquito en el tirante, siempre en el extremo del tirante, no os vayáis más abajo. Ahora pinchamos aquí y ahora la mochila y ya está. Con unas cuantas puntaditas es suficiente porque la mochila no tiene peso, entonces realmente no hace falta que sean tirantes gruesos ni que estén muy bien asegurados, porque no, con que esté sujeto es suficiente. Y veis que está perfectamente sujeto. Entonces ahora, como siempre, pues hacéis unas cuantas puntaditas por aquí para que quede la lana bien enganchadita, por ahí así un poco camuflada, y recortáis y ya está. Y ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado. Aguja, lo vamos a enganchar primero. Con unas cuantas puntaditas y ahora con cuidadito la coséis por aquí, en el mismo lado, en el color verde oscuro, y eso, abajo hacia un lado, y el otro tirante lo coseríais por aquí. Y la forma de coserlo es la misma, vais cosiendo primero en la mochila, luego en el tirante, luego una mochila y luego el tirante, y así vais enganchando el tirante a la mochila. Es el extremo de antes. Y lo mismo, un par de puntaditas es suficiente, y ahora escondemos por ahí la lana para rematarla. Y ya está, ya tenemos la mochila con uno de los tirantes, ¿veis? Y se la podemos poner a fin perfectamente, y veis que le queda una altura adecuada. Entonces vamos a hacer lo mismo para el otro tirante, y lo voy a hacer de la misma longitud para que me quede simétrico. Entonces para que me quede luego el extremo, para poder coserlo a la mochila directamente, voy a coger el hilo doble y ponerlo de esta manera, dejando uno más largo que el otro. Lo agarro así, voy a hacer el nudo del empiece, como siempre, tiro y hago el nudo, y voy a hacer una cadeneta de 8 puntos. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.
que como he dicho antes, coincide, si lo cosiéramos ahí, coincide que me llega por el hombro hasta más o menos la mitad del recorrido. Y ahora vamos a hacer con la lana verde, con el otro color de verde, con el otro tono, cambiamos, lo ponemos así, igual que cuando cambiamos de color, y continuamos con la del otro tono. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para que me queden de la misma longitud. Hago un nudo en este extremo, remato el centro, corto los sobrantes y ahora aquí tengo este que es el que voy a usar para coser, con lo cual este lo puedo cortar y aquí lo mismo, aquí dejo uno para coser, un trocito, tampoco le falta demasiado, y el otro también lo corto así. Vale. Entonces me queda el tirante y 2 hilos que me van a servir para coserlos a la mochila. Tricos, bueno, a la misma altura, pero en el otro extremo, en la otra esquina. Y los vamos a coser de la misma manera. Entonces voy pinchando en el tirante y luego en la mochila. Y en el tirante y en la mochila. Y así, con unas poquitas puntadas. Y vemos que está bien sujeto. Me llevo el hilo por ahí para rematarlo, lo escondo un poquito y lo corto. Vale, y ahora este lado vamos a coserlo igual a la misma altura que el otro, pero en el otro lado. Pinchando en el tirante y en la mochila y en el tirante, vemos que está perfectamente sujeto y me llevo el hilo por ahí lo corto y ya está. Ya tengo la mochila con los 2 tirantes y se la puedo poner a fin. Y le queda perfectamente. Y le queda perfectamente, ya veis que a una buena altura, intentar que no os quede demasiado baja, la lleva así, la lleva bastante alta, si os fijáis. Entonces los tirantes no pueden quedar muy largos. Y ya está, como veis. Pues hemos terminado la mochila y como veis nuestro fin ya está perfectamente equipado con la espada que ya la habíamos hecho y la mochila que además me sirve para sujetar la espada. Como le hemos hecho los tirantes de la medida exacta, la mochila queda ajustadita a la espalda y podemos meter la espada y que quede perfectamente sujeta. Pues nada, espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!